Bueno, estuvimos repasando a lo largo de la mañana este informe de la Organización Mundial de la Salud que deseando meter la mano en la pantalla a ver si podemos sacar un pedacito de salame de esperando queso. La picada que nos prometió el hombre ahí en la fiambrería de Caballito, pero las noticias, lo cierto es que no son buenas, según este informe de la Organización Mundial de la Salud, donde establece que el consumo de fiambres, de carnes embutidas y de carnes rojas aumenta el riesgo de contraer cáncer de colon en un 18%. Ya vimos la parte de la tentación y ahora verdaderamente trajimos a un especialista para determinar si efectivamente esto puede llegar a ser así. Mariana Silvestro es su nombre. Silvestro, buenos días. Hola, bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Bien, todo bien. Ay, pero qué tentaciones. Claro, nos saca una muestra Mauro, mirá. de lo que tenemos que empezar a evitar, básicamente. Pero esto es, cuando hablan, doctora, en el informe dice de 50 gramos, ¿no? Sí, 50 es gramos. La ingesta superior cada vez que comemos embutidos de 50 gramos, ahí entramos en riesgo. Claro, la OMS... Ahora, si yo como sí. 30 gramos todos los días, ¿entro en peligro también o no? Claro, en realidad la OMS dice que la porción de que ya aumenta la incidencia en un 18% es a partir del 50%, del 40 gramos, 40-50 gramos. Lo que pasa es que también habla de que es acumulativo. Entonces, si bien 18% no es significativo, pero el hecho de ir consumiéndolo a diario hace de que sea ya ahí acumulativo el porcentaje. Entonces, si uno come una porción menor a estos 50 gramos, seguimos bajo el concepto de que es acumulativo. ¿Cuál es la sustancia que tienen los embutidos que puede llegar a generar cáncer, un tumor en nuestro organismo? Exactamente. Todo este tipo de carnes procesadas se utilizan muchos químicos y conservantes, que es lo que favorece que al momento de ser ingeridos se activan y ahí es donde producen estas células que no son normales, que produce, bueno, tumor y todo en la parte del colon, que ahí es donde aparece el cáncer de colon rectal. Entonces, básicamente el riesgo viene a partir de los colorantes y conservantes, que es lo que tiene este tipo de fiambres. Bueno, pero los conservantes, no sé si tienen los mismos, pero hoy por hoy, lamentablemente, al no haber tiempo para cocinar, se consume muchísima comida, por ejemplo, enlatada también. Bueno, las verduras que se venden en lata también tienen muchos conservantes. Este estudio se hizo en 10 países diferentes, donde se empezó a ver cuáles eran los alimentos que más incidencia tenían. Dentro de este grupo está las carnes procesadas, pero como vos bien decís, también están en el listado todas estas comidas procesadas, enlatadas y frisadas, que también tienen muchos colorantes y conservantes que son los que terminan deteriorando nuestra salud. Entonces, en vez de utilizar el término de fat food, de empezar a hacer comida cada vez más rápidas, tenemos que empezar a utilizar el término de slow food, de empezar a participar en el proceso de la cocción de la comida y no utilizar este tipo de alimento que es tóxico. Entonces hay que empezar a bajar la frecuencia y siempre hablamos de usarlo en eventualidades, no a diario, no elegirlo todos los días, sobre todo en los chicos, que el contenido de químico es muy elevado y también puede lastimar el riñón. Entonces hay que tratar de trabajar de volver al alimento más natural y sobre todo acompañar un efecto protector que nos cuida de este tipo de cáncer, son las frutas y las verduras por su contenido de fibra. Entonces también incorporar ese tipo de alimento. Ahora, ¿produce cáncer realmente o es un posible disparador? No, sí, produce. Tiene una incidencia del 18% del consumo con 40-50 gramos por día en adultos. Exactamente, que como te comentaba recién, eso puede llegar a ser acumulativo y después también dependiendo de la predisposición genética de cada uno. Sí, yo soy un convencido de que una persona sufre cáncer por el hecho de que tiene una predisposición genética de antemano. Hay personas que fuman toda la vida y no mueren de cáncer de pulmón, mueren de otra cosa. Hay una persona que fuma un cigarrillo y ya tiene el tumor por el tabaco, digamos, concretamente. Claro, en personas sedentarias, en personas que no tienen una alimentación balanceada, lógicamente que este porcentaje aumenta y la sensibilidad todavía también. Entonces, siempre se habla de una alimentación saludable, de actividad física regular y una buena hidratación para que este porcentaje también no se presente. Mariana, dice que son 21 especialistas de 10 países. ¿Hay algún argentino, algún especialista que participó de ese informe o no? Hasta lo que yo tengo entendido, no. Sí sé que fueron en 10 países, de que, bueno, empezaron a sacar todo este listado de alimentos que son potencialmente peligrosos, pero siempre se apunta a una alimentación saludable, o sea, el hecho de que no se incorporar fruta y verdura para que de esa manera el efecto no sea tan... Claro, ¿Qué pasa con las carnes rojas? Porque también estaban incluidas en el informe. Bueno, se han agrupado en 3 grupos principales que son, digamos, desde lo más tóxico a lo menos tóxico. En el segundo grupo están estas carnes rojas, en donde ahí viene la carne de cerdo, la carne de vaca y la carne de cordero. Después viene la carne de pollo y de pescado.
Siempre hablamos de que las carnes tienen que ser lo más magra posible, también para evitar esta incidencia. Y como hablábamos recién, por ejemplo, nosotros en nuestra cultura está la carne acompañada en casi todos los platos, sí. Entonces hay que tratar de bajar ese porcentaje de carne consumida durante el día, dejarla una vez, si no 2 veces, y siempre acomodando en función a que todos los nutrientes se cubran. Entiendo de que hay muchos que han empezado con una alimentación más consciente de eliminar este tipo de carnes, pero siempre y cuando sean consumidas de manera natural, no fritas, no procesadas, y que esté acompañado de una buena cantidad de verduras, son bien metabolizadas y este riesgo no se vería tan representado. ¿Su consejo es no comer embutidos entonces? Totalmente. No a la picada, no a la picada claramente. ¿Qué hacemos, Zeta, con lo que van a traer? La verdad, asume el riesgo. Sí, asumo el riesgo. Pero bueno, uno sabe en qué se mete, ¿no? En estas lides. El otro día anduve elaborando chorizo, sí. En base con pechito de cerdo, ¿sí? Y tiene obviamente una fécula, que es lo que le da la consistencia, la unión, y debe estar ahí el misterio de esta posible enfermedad o derivaciones que tienen que ver con daños a la salud. Uno se da cuenta que lo que está comiendo no es muy natural. No es muy natural. O sí, pero y la tentación está, yo le metería el zarpazo de acá directo con la mano, sabiendo incluso que puedo llegar a morir en el intento. 21 especialistas, 10 países. Ellos hablaron por experiencia propia en sus estudios hechos en sus países con determinados embutidos. Esa salchicha que se hace en Alemania, en Suiza, en Estados Unidos o en Francia o en la India, ¿tiene el mismo procedimiento la salchicha que se hace acá? ¿O los embutidos que son muy tradicionales de cada país, se hacen con el mismo método? Independientemente de la receta que se utilice en cada país, el tema es el colorante y el conservante. Esta sazón, este tipo de conservante que se utiliza es la parte tóxica que generalmente se utiliza en el mismo, independientemente del tipo de receta que se use en cada país. Ahora, en estos embutidos que se hacen a nivel industrial, digamos. Sí. Hay embutidos que se hacen a nivel de manera casero, claro, como acá decía Zeta. Yo le puse el otro día... ¿Colorantes? No, es que tenés que comprar sí o sí. Lo compré en una carnicería en Olivos, es una fécula que tiene los condimentos adentro y es lo que une, lo que permite después ligar. Pero esa fécula tiene colorantes y conservantes, ¿no? En esa receta más casera sería más natural, habría que ver el tema del sodio, qué cantidad de grasa y sodio tiene, que eso también puede llegar a alterar el metabolismo, pero en una situación como esa, siempre y cuando no haya nada bromatológico que también puede llegar a producir algún tipo de alergia, no estaría contraindicado. Bueno, bien, Zeta. Bueno, tenés que comprometerte con nosotros. Es por una cuestión de salud, traete unos chorizos. De cerdo, lo puse a la parrilla, no me cayeron mal, en general. Bien cocidos. No sé, bien cocido. Sí, claro. Hay formas de hacerlo, imagino que permitan colaborar con la buena vida y la buena salud. Exactamente. Igual, insisto, es como... elabora además. Bueno, acá traje el Everbush, traje el candipalo, mortadela y salchicha. También tenemos que considerar de que acá tenemos aproximadamente por porción de 15 a 20 gramos de grasa, lo cual es muy elevado en una porción, ¿sí? Entonces, independientemente de la cantidad de calorías que nos pueda llegar a aportar, el tema es que no es de manera armónica y eso también altera el metabolismo y es lo que produce después este desbalance. Pero una vez por semana, por ejemplo, porque nadie come picada todos los días. Una vez por semana, claro, siempre permitido. Claro, nosotros que si quieren visitar nuestra página web en Servicios Saludables siempre hablamos de acompañarlo con actividad física, es decir, bueno, si uno tiene una vida activa, uno tiene una buena hidratación, que consuma este tipo de alimento con eventualidades, no sería el impacto tan dañino como aquella persona sedentaria, que no tiene ninguna activación en su nivel metabólico, entonces el consumo de este tipo de alimento aumenta no solamente la frecuencia de producir cáncer, sino también las enfermedades crónicas no transmisibles, que es obesidad, sobrepeso. Mariana, y el informe habla solamente de la posibilidad de la generación de un tumor de cáncer de colon, de otro tipo de cáncer. Sí. ¿No? Y bueno, pero está también implicada la parte gástrica, sí, todo lo que es el aparato digestivo. Este tipo de alimento puede llegar a producir también un cambio en lo que se llama el pH, que es lo que sostiene el medio interno del estómago. Entonces, para personas que, por ejemplo, son muy ansiosas, que tienen mucha acidez, que están generalmente muy sensibilizadas a ese tipo de efecto, este tipo de alimento también daña más la capa del estómago. Entonces, también acelera el proceso de producir también úlceras o tumores a nivel estomacal. Mariana, vos decías, los enlatados están dentro del primer grupo de riesgo, igual que los igual que los embutidos. ¿Qué pasa también
también con las verduras que vienen congeladas, porque hoy por hoy uno dice, bueno, ¿comiste pesado? No, estoy haciendo dieta, comí pollo con, por ejemplo, brócoli que viene envasado para meter en el freezer. ¿Qué pasa con ese tipo de alimentos? Bueno, ahí también lo tenemos agrupado en este margen donde no es la sugerencia de consumo habitual, sí esporádico, porque nos da cierta practicidad, tiene fibra, es verdura, lo cual ayuda a la metabolización y digestión de la comida, pero siempre tenemos que direccionar a volver a consumir el alimento fresco, el alimento natural. Yo entiendo que últimamente acá los tiempos son muy reducidos, que no contamos por ahí con la frecuencia para ir al supermercado o a la verdulería y poder tener en casa verduras frescas, pero de alguna manera si uno arma la logística de forma tal que uno las tenga a mano, se la puede incorporar y no recurrir a las bolsas frisadas, a los enlatados o a comida de delivery que tampoco sabemos la procedencia de ese alimento. Claro. No hay tiempo, Rigoli que me critica porque no sé cocinar mi alimentación, debo decirlo. Es de terror. Esa base de choclo congelado. Todo y es tan práctico el delivery. Y el delivery, que ya me conoce. Bueno, Mariana, de algo hay que morir, dicen. Sí. No, pues igual estaría bueno volver a lo sano, a lo natural, y que implica también un momento de familiar, digamos, porque hoy por hoy uno come en el living, el otro come en el dormitorio, otro come en el balcón. Digo, el ritual de la comida casera. Sentarse a verse, contar lo que uno hizo en el día. Tenemos que tratar de recobrar ese tipo de tradición y además lo que se llama alimentación consciente, saber qué es lo que estoy comiendo, qué es lo que el plato me está aportando, no hacer ni dietas mágicas. ¿Y esto también incluye el asado? Bueno, el asado dependiendo de los cortes que uno utilice, porque mientras más contenido de grasa tiene, más dañino para el cuerpo es. Dice, pero ahí genera, creo que el contacto de la carne con el calor de la brasa. La brasa genera una sustancia, no me acuerdo el nombre. Sí, esta parte ahumada que también puede llegar a producir este tipo de cáncer. Sí, por eso siempre hablamos del consumo de verduras acompañando este tipo de alimentos. Entonces, si nosotros en el asado lo acompañamos solamente con papas fritas o papas natural, en donde el consumo de fibra es muy escaso, ahí sí es riesgoso. Claro. Ahora, si nosotros utilizamos una carne más bien magra, no tan grasosa, y el acompañamiento o guarnición es en base de verduras frescas, la metabolización y digestión es más rápida, entonces minimizamos este efecto dañino. Hay que comer bien. Basta de asado, basta de picada. Mauro, es terrible, es terrible. Sobre todo porque se viene la época de los asaditos, al aire libre. Claro, porque va de... Pero verdura. Verdura. Medio kilo de asado, medio kilo de verdura. Sí, nos juntamos con los muchachos ahora en el partido con un poquito de rúcula, un apio, una zanahoria. No te viene nadie. Quedás vos solo, pero bueno, hay que probar. Bueno, pero yo te invito a la página nuestra en Servicios Saludables. Todos los lunes ponemos recetas que te pueden llegar a inspirar. Vos que sos chef, ahí y podés empezar a innovar y no caer tanto a lo procesado, tanto a los alimentos que no nos dan nutrientes como para que además estemos activos durante el día. Choripán casero, Zeta. Bueno, ese es el que hice en mis clases de cocina. Igual entiendo que hay que ser, esa frase que usted dijo me la dijeron todos los que consulté por razones de salud, me dijeron la proporción siempre es mucha ensalada y el resto se complementa, y hacemos en general al revés. Comemos mucha carne o mucha pasta y poca ensalada. Sí, exactamente. Sería como la ecuación a mejorar la salud, comer mucha más ensalada. Siempre hay que tener presente que el plato tiene que tener una buena cantidad de verduras. Siempre hablamos del colchón de verduras. Si uno va a comer pizza, que tenga verduras esa masa. Entonces usar, por ejemplo, rúcula, pimiento. Si uno va a comer asado, utilizar guarnición de verduras. Si uno va a comer fideos o ravioles, que los fines de semana está excelente que uno lo haga de manera familiar, pero con una cuota de verduras previas como comida de entrada, digamos, y después el plato. Entonces uno ya también queda satisfecho con la porción y no repite o duplica la porción. Gracias, Mariana. Gracias por invitarme. Si me quieren conocer y visitar nuestra página web, es www.serviciosaludables.com.ar. Muchas gracias. Nos has dado